Buen día para todos. Nuestro trabajo de investigación está basado en un estado de arte, el cual denominamos Programa de Gestión para la Intervención de Riesgos Biomecánicos relacionados con desórdenes musculoesqueléticos. Las integrantes del grupo somos Luisa Fernanda Galvis y quien les habla, Andrea Catalina Chaco. Para iniciar tenemos el problema de investigación. Encontramos que para nadie es un secreto que los desórdenes osteomusculares son una preocupación presente para todas las empresas, sin importar su actividad económica o estructura. Esto debido a que no dependen del sector en específico, sino que esos factores son muy comunes y los encontramos en todas, tales como posturas forzadas, movimientos repetitivos, cargas pesadas, jornadas prolongadas. Aquí encontramos que el Sistema General de Riesgos Laborales en el 2018 nos dice que los desórdenes musculoesqueléticos acumulan cerca del 52% de los casos de enfermedades laborales. Es decir, un poquito más de la mitad, lo que es preocupante. A pesar de que se hacen esfuerzos de planificación, ejecución, de la gestión biomecánica, pues existen diferentes diferencias entre el control debido a la falta de capacidad, de falta del personal capacitado, escasos recursos, poca integración de la ergonomía pues en la práctica diaria, la cultura organizacional, el compromiso desde la alta dirección, entre otras. Además que las políticas están documentadas, pero no se aplican adecuadamente y muchas veces solo se quedan en el papel. Es por eso que la investigación se basa en la pregunta problema, encontrándose en cuáles son los componentes esenciales que debe incluir un programa de gestión de riesgos biomecánicos relacionados con desórdenes musculoesqueléticos adaptable a diferentes sectores y características empresariales basado en una revisión de la literatura existente. Los objetivos de nuestro proyecto de investigación son: objetivo general, desarrollar un programa de gestión para la intervención de riesgos biomecánicos relacionada con desórdenes musculoesqueléticos, DME, adaptables a diferentes sectores y características empresariales basados en la revisión de la literatura existente. Y nuestros objetivos específicos, los siguientes. Primero, identificar la evidencia científica disponible sobre el diseño de un programa de gestión para la intervención del riesgo biomecánico relacionado con los desórdenes musculoesqueléticos. Segundo, diseñar un programa de gestión integral para la intervención del riesgo biomecánico asociado con los desórdenes musculoesqueléticos, desarrollando una guía que incluya los componentes esenciales, tales como la identificación del riesgo, estrategias de prevención, protocolos de intervención y capacitación, facilitando su implementación efectiva. Tercero, establecer un sistema de monitoreo y evaluación que permita medir la efectividad del programa y promover la participación de los empleados en la identificación del riesgo y soluciones, asegurando su alineación con las políticas de salud y seguridad laborales de la empresa. En la justificación encontramos que los desórdenes musculoesqueléticos son una de las principales causas de discapacidad y ausentismo laboral. Esto se va a traducir en una reducción de la calidad de vida de los trabajadores y pues que afecta directamente la productividad de las organizaciones. Según estudios, la implementación de estos programas de gestión del riesgo biomecánico van a reducir la incidencia y por tanto todo lo que conlleva con eso. Las empresas buscan cumplir estándares internacionales de calidad, integrando buenas prácticas laborales y ambientales, y eso exige fortalecer los programas de promoción y prevención para garantizar así unos entornos laborales seguros y responsables. Este tipo de programas también va a permitir identificar y controlar esos factores de riesgo anteriormente mencionados, promoviendo entornos de trabajo más seguros. Además, se contribuye al cumplimiento de las normativas legales, disminuye los costos asociados a esas incapacidades, tratamientos médicos y se va a fortalecer así la cultura de prevención dentro de la empresa. Por ello, se plantea la necesidad de crear un estándar adaptable a un programa de gestión del riesgo biomecánico relacionado con desórdenes musculoesqueléticos que responda a esas necesidades específicas de distintos sectores y entornos laborales. En cuanto a nuestro marco teórico, hicimos una investigación basada en desórdenes musculoesqueléticos en el entorno laboral, enfocado desde un punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, tuvimos en cuenta que los desórdenes musculoesqueléticos son relevantes en cuanto a la salud pública y asimismo son un factor que genera afectaciones en los individuos, bien sea por causa de sus actividades laborales, lo que puede ser ya sea por el tiempo de exposición, movimientos repetitivos, manipulaciones de carga, entre otros.
En esta investigación lo que hicimos fue hacer un análisis donde pues nos surgen preguntas en cuanto a nuestra investigación, en cuanto a la promoción y prevención de estas afectaciones osteomusculares en el entorno laboral, y lo que queremos es poder mitigar esa sintomatología osteomuscular con ayuda de diferentes estrategias del programa de inspección en cuanto a la solución o en cuanto a esa parte de relación en seguridad y salud en el trabajo y entre otras. Asimismo, pues tenemos en cuenta la normatividad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es importante tener en cuenta que para otorgar, digamos, esta normativa o poder regirnos de ella, pues necesitamos también generar objetivos del programa, tener en cuenta quiénes son los responsables de la ejecución de él y asimismo, pues generar actividades que se plasmen en un cronograma para el cumplimiento, pues, de esa normativa en cuanto a un sistema. Es importante tener en cuenta que se debe realizar una inspección o seguimiento a la entrega de los elementos de protección personal y si se otorgan los elementos de protección correspondientes a las labores que ejecutan las personas. Importante hacer seguimiento, un registro, un control en cuanto a la higiene y salud ocupacional, en cuanto al entorno laboral y asimismo generar pues verificaciones o mejoras en cuanto a esa gestión del cambio de esa normativa, si se aplica o no y asimismo poder tener en cuenta indicadores o metas de cumplimiento de lo que se está realizando. Listo, dentro del marco metodológico, tenemos que es un estudio cualitativo, descriptivo y analítico basado en una revisión bibliográfica de artículos científicos nacionales e internacionales sobre los desórdenes musculoesqueléticos y su relación con el riesgo biomecánico. Aquí lo que usamos fue utilizar diferentes fuentes académicas como Cielo, Elsevier, PubMed y varios repositorios universitarios con el objetivo de identificar esas estrategias de control y gestión sustentada en la evidencia científica. Entre la población encontramos pues que utilizamos artículos científicos de estas fuentes en donde se recopilaron la información, los datos, teniendo en cuenta criterios de inclusión y exclusión. Se incluyeron artículos en donde se hablaba de estudios de desórdenes musculoesqueléticos en el entorno laboral, programas de prevención e investigaciones basadas en la evidencia aplicada a diversos factores. Se utilizaron artículos no mayores a 6 años de antigüedad y dentro de los criterios de exclusión se destacaron los estudios no laborales sin evidencia científica, poco confiables o que fueran de un enfoque más subjetivo o aquellos que pues, no provengan de fuentes académicas verificadas. Dentro del procedimiento dividimos en 3 fases. La primera en de la semana 7, de la semana 1 a la 6, en donde lo que se hizo fue definir objetivos, buscar, revisar, hacer análisis, críticas y extracción de la información de esos artículos claves. En la fase 2 la encontramos en la semana 7 y 12, en donde lo que se hizo fue definir los componentes, se elaboró la guía de ese programa integral de gestión para riesgo biomecánico. Y en la fase 3, que se realiza de la semana 13 a la 17, se estableció un sistema de monitoreo y evaluación por medio de una definición de indicadores y protocolos de participación para tener una documentación de dicho programa al ser aplicado. En cuanto a los resultados, pues nosotros hicimos la búsqueda de 50 artículos, de los cuales pues escogimos 30 artículos que cumplieran también con los criterios de inclusión y exclusión y que fueran relacionados en cuanto a los desórdenes musculoesqueléticos en el entorno laboral. Tuvimos en cuenta diferentes bases de datos como ese Cielo, el Saber y también asimismo hicimos búsquedas en repositorios universitarios que nos brindaran pues esta información coherente a los desórdenes musculoesqueléticos. Tuvimos en cuenta irnos pues enfocadas en preguntas o palabras clave como lo son posturas prolongadas, los movimientos repetitivos, manipulaciones de carga, los tiempos de exposición y que nos hablaran también acerca de los riesgos biomecánicos en los entornos laborales. Aparte, pues tuvimos en cuenta en cuanto al programa de gestión de riesgos biomecánicos,
es importante tener en cuenta que son factores que son generados dentro de un entorno laboral. Entonces es importante allí denominar el monitoreo de sintomatología osteomuscular que refieren las personas por primera vez o si se repite de forma consecutiva este reporte de sintomatología. Es importante verificar también esa relevancia que tiene en el ausentismo laboral porque se pueden presentar ausentismos bien sea por otro tipo de enfermedad o ausentismos que sean basados en una sintomatología osteomuscular y verificar el número de intervenciones que se realizan no solo al individuo, sino también pues a esos puestos de trabajo o condiciones de trabajo. Entonces, en cuanto al seguimiento del programa, lo tomamos en tres fases. El mensual, que es el monitoreo basado en el ausentismo. El trimestral, que es la revisión de los indicadores del proceso y se evalúa la percepción de los trabajadores. Y el anual, donde se efectúa una evaluación trimestral en cuanto al programa, permitiendo identificar si hubo o no, pues, oportunidades de mejoras. Es importante tener en cuenta los factores como la identificación de peligros y riesgos y pues basado en esto el número de evaluaciones ergonómicas y el número de intervenciones por área. En los resultados, nosotras anexamos la evidencia del entregable en cuanto al diseño de la gestión de la intervención del riesgo biomecánico relacionado con los desórdenes musculoesqueléticos. Tenemos en discusión que un programa de gestión de riesgo biomecánico debe seguir tres pasos: identificar y evaluar los riesgos, implementar estrategias preventivas y realizar un seguimiento continuo para asegurar los resultados positivos. Aquí encontramos varios autores en donde hablaban de cada una de esos tres pasos anteriormente mencionados. Hablamos que Crispin y Alzate Camacho, Crispin en el 2023 y Camacho y Alzate en el 2021, identifican que los desórdenes musculoesqueléticos surgen de factores físicos, psicosociales e individuales, lo que exige un enfoque integral en la prevención. Por otro lado, tenemos que Lesmes y Molina en el 2022 plantean un debate sobre la eficiencia del método OWASP y el cuestionario nórdico, sugiriendo que ambos deben combinarse para lograr una evaluación más precisa del riesgo. Tenemos también que Romero en el 2024 utiliza el método REVA en trabajadores, resaltando tanto su impacto en la salud como en la economía laboral y recomienda como medida las pausas activas y la capacitación continua. Tenemos que a partir de eso pues se van a proponer contemplar métodos objetivos con el cuestionario nórdico y otros objetivos con OWASP y REVAS para hacer una evaluación más integral y estrategia preventiva más efectiva. Tenemos también a Ortiz en el 2022 que demuestra que el método NIOSH junto con una encuesta de salud identifica eficazmente pues las zonas de alto riesgo y más que todo en trabajadores que realizan tareas como carga y descarga, facilitando así las intervenciones puntuales. Tenemos que Castro en el 2023 aporta recursos innovadores como ejercicios terapéuticos, gamificación y capacitaciones sectorizadas, mientras que Lesmes y Molina en el 2022 destacan la importancia de promover un estilo de vida saludable. Ambos estudios coinciden pues, que es clave combinar intervenciones físicas, psicosociales y educativas para un enfoque integral y sostenible pues, de esa gestión de esos riesgos. Además, Almanza en el 2019 señala que para garantizar un entorno laboral seguro se requiere pues, un seguimiento continuo y pues, en la salud del trabajador, tamizajes y programas preventivos enfocados en modificar esos factores. A eso ligado también a los exámenes médicos ocupacionales para detectar los problemas en la salud y de la mano con otros profesionales, desde la alta dirección, médico, fisioterapeuta, que miran y coordinan recomendaciones y reintegros para intervenir y tratar esos desórdenes. En cuanto a nuestras conclusiones, pues podemos determinar que cada uno de estos artículos que pues pudimos leer y verificar para nuestra investigación, pues nos dan todos un punto de vista en cuanto a estas afectaciones osteomusculares a nivel laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo disminuir, yo no puedo quitar algún tipo de riesgo o peligro que se genere en un entorno laboral, que yo no puedo evitar que se presente una sintomatología osteomuscular, pero sí puedo generar herramientas o intervenciones que me puedan mitigar esa aparición de sintomatologías
en cuanto a los desórdenes musculoesqueléticos. Es importante pues tener en cuenta que estas intervenciones de forma correcta o a tiempo pues pueden generar que la persona no solo esté mejor en cuanto a su condición física, sino también psicosocial y que asimismo pues se genere buen cumplimiento, digamos, de ese rendimiento a nivel laboral. Esto pues con el fin también de promover una buena cultura alrededor de las personas en su entorno laboral para facilitar pues el desarrollo de estas labores. Es importante tener en cuenta que esta revisión pues nos genera diferentes puntos de vista en diferentes entornos laborales en cuanto a los elementos que son claves para generar ese tipo de intervenciones, bien sea desde la promoción y la prevención en hábitos de vida saludable, la seguridad y salud en el trabajo, también poderles brindar a ellos conocimientos, seguimientos en cuanto a la ergonomía, sus puestos de trabajo, higiene postural y asimismo nosotros cómo podemos eh, poder diseñar ese programa pues para que sea efectiva la disminución de esta sintomatología a nivel osteomuscular